Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Diego. Dans cette vidéo de l'unité 12 de tableau, nous allons voir les pronoms compléments COD, complément d'objet direct, pour éviter les répétitions. C'est parti. Hola, ¿cómo estás? Soy Diego de Acelingua. En este video de la unidad 12 de tablero vamos a ver los pronombres de complemento de objeto directo para evitar repeticiones. Veamos entonces nuestras tablas, nuestros ejemplos. Premier exemple, je le comprends facilement. Elle l'apporte tous les samedis, numéro 2. Numéro 3, tu l'achètes pour ton père. Numéro 4, vous les vendez à prix réduit. Numéro 1, je le comprends facilement. Yo lo entiendo fácilmente. Numéro 2, elle la porte tous les samedis. Ella la usa, eso en femenino, todos los sábados. Numéro 3, tu l'achètes pour ton père. Tú lo compras para tu padre o la compras para tu padre. Podría ser masculino o femenino. Ya vamos a ver por qué. Numéro 4, vous les vendez à prix réduit. Usted los vende, eso o las vende en precio reducido, en promoción. Analysons donc ces phrases. Numéro 1. Je le comprends facilement. Le blouson en cuir, les chaussures à talons, le vendeur, la jupe en coton. Escojamos de allí, entonces, lo que convenga para esa primera frase, je le comprends facilement. En este caso sería le vendeur. Je le comprends facilement, le vendeur. Lo entiendo fácilmente. ¿A quién? Al vendedor. Je le comprends. Reemplazamos el vendedor con el pronombre le. Es un complemento de objeto directo, le vendeur. Je comprends le vendeur. Continuons. Numéro 2 va avec des. Elle la porte tous les samedis, la jupe en coton. Qu'est-ce qu'elle porte tous les samedis? La jupe en coton. Ella la usa todos los sábados, la falda en algodón. En este caso utilizamos el pronombre la para reemplazar la jupe. C'est un pronom complément d'objet direct qui remplace le complément la jupe en coton féminino. Numéro 3 va avec A, le blouson en cuir. Entonces, tu l'achètes pour ton père, le blouson en cuir. Tú lo compras para tu padre, la chaqueta de cuero, le blouson en cuir. En este caso, blouson es masculino. Utilizamos aquí el apóstrofe. Podría ser le, pero tenemos que utilizar el apóstrofe porque el verbo comienza con vocal. En este caso, entonces, tocaría escribir el apóstrofe, pronunciar haciendo liaison, haciendo elisión. Tu l'achètes pour ton père. Tú lo compras para tu padre o la compras para tu padre, la chaqueta en cuero. Finalement, 4 va avec B. Elle la porte tous les samedis. Pardon, vous les vendez à prix réduit les chaussures à talons. Vous les vendez à prix réduit. Usted los vende, las vende en promoción. Los zapatos de talón, los tacones, les chaussures à talons. En este caso es plural, es un complemento que está en plural, un sustantivo. Lo reemplazamos con el pronombre le. Ese pronombre es de objeto directo porque el complemento les chaussures à talons se ubicaría justo después del verbo. No hay ninguna preposición que divida el verbo y el complemento. Ejemplo, vendre les chaussures à talons. Vender los zapatos de talón, los tacones, les chaussures à talons. Veamos entonces las siguientes reglas. Vamos a completarlas para comprender mejor estos pronombres de complemento. Numéro 1. Pour retrouver le pronom COD, je pose la question qui ou quoi. Para encontrar el pronombre que vamos a utilizar para reemplazar el complemento COD de objeto directo, me hago la pregunta ¿quién o qué? Por ejemplo, elle porte quoi? Ella usa qué? Elle porte la jupe en coton. Ella usa la falda en algodón. O je comprends qui, entiendo quién, literalmente, sería je comprends le vendeur, entiendo el vendedor. Obviamente en español diríamos yo entiendo a quién, porque es una persona, entiendo al vendedor. Pero en francés, en este caso con el verbo comprendre, este va a aceptar un complemento objeto directo, por eso es je comprends le vendeur, entiendo quién, literalmente. Je comprends le vendeur. Continuons. Numéro 2. Les pronoms COD remplacent los pronombres de complemento objeto directo, reemplazan une personne, je comprends le vendeur, entiendo al vendedor, et une chose, elle porte la jupe en coton. Una cosa, ella usa la falda en algodón. Eso quiere decir que estos pronombres COD de objeto directo pueden reemplazar una persona, pueden reemplazar también una cosa. Numéro 3, j'utilise non masculin
par exemple le, nom féminin, la, devant une voyelle el apóstrofe et finalement nom pluriel les. Para reemplazar los complementos tenemos que conocer el género también. Por ejemplo, si es una cosa masculina, pues le, o si es un hombre, utilizaríamos le también. Si es un sustantivo femenino, utilizo la, o si estamos hablando de una mujer, utilizo la también. Todo depende obviamente del verbo. Devant une voyelle, para los verbos que comienzan con vocal, vamos a utilizar el apóstrofe. No importa si es masculino o femenino, tendremos que utilizarlo cuando el verbo comienza con vocal. Y finalmente, para un sustantivo que está en plural, una cosa, un objeto en plural, varios objetos de hecho, o para reemplazar varias personas de acuerdo al verbo, utilizamos le. En el caso arriba teníamos, por ejemplo, el porte la jupe, eso es femenino, je comprends le vendeur, eso es masculino. Continuons. Finalement, le pronom COD se place en général, numéro 4. El pronombre de complemento objeto directo se ubica de manera general, dice aquí, avant le verbe, antes del verbo principal. Por ejemplo, elle la porte tous les samedis. Ponemos el pronombre la, que reemplazaba la falda en algodón antes del verbo principal. En este verbo, el verbo porter, que está en presente, ubicamos antes el pronombre y decimos elle la porte tous les samedis. Ella la usa, la falda, todos los sábados. O por ejemplo, je le comprends facilement. Yo lo entiendo fácilmente. Nuestro ejemplo era con el vendedor. Le vendeur reemplaza una persona y el pronombre le también está ubicado aquí antes del verbo principal, el verbo comprendre en presente. C'est tout donc pour les pronoms personnels compléments d'objet direct pour éviter les répétitions. J'espère que tu as compris, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Lo que acabas de ver es una parte de nuestros cursos virtuales de francés en Acelingua. Si quieres conocer nuestra plataforma con los cursos completos, visita el link que te dejo en la descripción.